Recoge eso del suelo. Ahora, la jefa grita a la camarera. Minutos después todos quedan en shock. Recoge eso del suelo ahora mismo. Esas palabras cortaron el aire del restaurante como un cuchillo. Lucía sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Cada cliente la miraba. Cada mirada era un juicio silencioso. Cada segundo que pasaba su corazón latía más rápido, como si quisiera escapar de su pecho. Before we dive into the topic, don't forget to like the video, subscribe to the channel, and tell us in the comments where you're watching from. Lucía se inclinó lentamente, temblando, mientras los fragmentos de vidrio del vaso roto le recordaban lo pequeña que se sentía. Sus manos se movían torpemente, con la vergüenza pegada en la piel. Podía sentir los ojos de la jefa clavados en su espalda, su respiración pesada detrás de ella. Alicia no necesitaba acercarse. Su presencia lo llenaba todo, haciéndola sentir diminuta, invisible y completamente sola. Ella escuchaba el murmullo de los clientes, algunos incómodos, otros curiosos, todos testigos de su humillación. Ninguno se atrevía a intervenir. En ese momento, Lucía deseó desaparecer. No quería mirar a nadie. No quería que alguien la viera llorar. Sus mejillas ardían, y un nudo en su garganta le impedía respirar con normalidad. 3 meses en ese restaurante y nunca había sentido algo tan fuerte. Cada día soportaba órdenes duras, comentarios hirientes y miradas frías, pero nunca en público. Nunca con todos observando. Ahora estaba en el centro del escenario de su propia vergüenza. Mientras recogía los fragmentos, recordó por un instante a su madre enferma en casa. Recordó los medicamentos que necesitaban, la renta que estaba vencida, las cuentas que se acumulaban. Lucía se obligó a no llorar. No podía permitirse un momento de debilidad. Cada lágrima derramada aquí sería otra razón para que la jefa la despidiera. Alicia no solo gritaba, también se movía como si estuviera disfrutando cada segundo de su poder. Su voz era fría, despiadada. Más rápido, más más. No me hagas perder tiempo. La camarera amiga de Lucía, Marta, intentó acercarse, pero Alicia la detuvo con un gesto de la mano y una mirada que decía no te metas. Nadie podía ayudarla. Nadie lo haría. Mientras Lucía seguía recogiendo, un silencio extraño se extendió por el restaurante. No era un silencio pacífico. Era pesado, incómodo, lleno de tensión. Cada cliente sostenía la respiración. Nadie se atrevía a hablar, como si temieran que una palabra podría empeorar la situación. Entre la multitud, un hombre mayor la observaba desde su mesa. Tenía el cabello canoso, ojos que parecían saber más de lo que mostraban y una calma inquietante. No dijo nada, solo la miraba, como si pudiera ver todo lo que Lucía había soportado, como si pudiera sentir el miedo, la ansiedad y el dolor que intentaba ocultar. Algo en su mirada le dio un extraño consuelo, aunque no podía saber por qué. Lucía intentó concentrarse en su tarea, pero cada fragmento de vidrio le recordaba lo frágil que era su situación. Un error, un pequeño fallo, podría costarle el trabajo, podría costarle todo. Su vida dependía de cada movimiento que hacía con cuidado, con delicadeza, y aún así, no había recompensa por su esfuerzo, solo humillación. Alicia continuaba gritando, su voz rebotando entre las paredes del restaurante. «¡No me mires así! ¡Muévete más rápido!». La presión era insoportable, y Lucía sintió que su corazón se aceleraba, que sus manos sudaban. La vergüenza era más que física. Era un peso que aplastaba su espíritu. Pensó en todos los días que había trabajado en silencio, sirviendo con cuidado, sonriendo aunque su alma estuviera cansada, soportando burlas y órdenes injustas. Y sin embargo, nada de eso importaba. Hoy, un simple vaso roto la había convertido en la víctima de un espectáculo cruel frente a todos. Mientras agachaba la cabeza,
Tratando de terminar lo más rápido posible, escuchó un pequeño suspiro de Marta, como un intento de apoyo que no se atrevió a convertir en palabras. Lucía deseó poder abrazarla, poder encontrar fuerza en alguien más, pero la vergüenza era demasiado grande. No podía mirar a nadie. Su mundo se había reducido a ese pedazo de suelo, a los fragmentos que recogía, a la voz que la aplastaba. Y mientras trabajaba rápido, la mente de Lucía se llenó de recuerdos. Su madre enferma, los días en que dormía con hambre para poder ahorrar un poco, las noches interminables soñando con una vida mejor. Todo eso parecía tan distante como si la realidad del restaurante hubiera borrado todo lo demás. Allí solo existía el miedo, la presión y la humillación. El hombre mayor seguía observando en silencio. Lucía lo notó apenas, pero algo en su calma contrastaba con la ira de Alicia. Era como si él viera más allá de la situación inmediata. No era solo un cliente, era alguien que comprendía sin palabras, que entendía lo que significaba ser débil frente a la crueldad. Por un momento, Lucía sintió una chispa de esperanza, algo que no podía explicar. Alicia, sin embargo, no mostraba compasión. Su crueldad parecía aumentar con cada segundo. «No me hagas perder más tiempo. ¿Qué estás haciendo? Es que no sabes trabajar». Las palabras perforaban a Lucía como dagas invisibles. Cada frase, cada grito, la hacía encogerse más. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, preparado para soportar el próximo insulto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el último pedazo de vidrio fue levantado. Lucía respiró hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos. Podía sentir la mirada de todos, el juicio silencioso, la incomodidad en el aire, pero también, inesperadamente, sintió que alguien la comprendía. El hombre mayor seguía allí, con su mirada fija, sin decir nada, pero transmitiendo algo que nadie más podía. Reconocimiento, respeto, quizá incluso admiración. Lucía se incorporó lentamente, con la espalda todavía encorvada por el miedo, y levantó los ojos solo un instante hacia Alicia. La jefa se cruzó de brazos, con una sonrisa cruel, satisfecha con su espectáculo. Lucía bajó la mirada de nuevo, sabía que cualquier intento de defenderse sería inútil. Hoy no había justicia. Hoy solo había humillación. Mientras el silencio se rompía con murmullos de los clientes, Lucía sintió que algo dentro de ella se endurecía. No era odio, no era venganza. Era determinación. Sabía que no podía quedarse así para siempre. Su vida, su dignidad, valían más que la crueldad de alguien como Alicia. A pesar de todo, todavía sentía miedo. Un miedo profundo y humano. Cada fibra de su cuerpo le pedía escapar, desaparecer, no enfrentar otra mirada de juicio. Pero algo en la mirada del anciano la mantuvo firme. Quizá él era la prueba de que alguien entendía, de que alguien podía cambiarlo todo. Con los fragmentos recogidos, Lucía se retiró a la cocina. Sus pasos eran lentos, pesados, cada movimiento marcado por la mezcla de humillación y miedo. Cada segundo parecía un recordatorio de lo insignificante que se sentía frente a la jefa, frente a todos, frente al mundo. Pero mientras caminaba, recordó algo que su madre siempre le decía: nunca dejes que la crueldad defina quién eres. Mantén tu corazón limpio, incluso cuando todo a tu alrededor esté roto. Ese pensamiento le dio un pequeño alivio, un pequeño impulso para seguir. Sabía que ese no era el fin, que detrás de la humillación había algo más grande, algo que todavía no podía ver. Y en lo profundo de su corazón, Lucía juró que algún día todos entenderían que su valor no dependía de la crueldad de otros, sino de su fuerza para levantarse una y otra vez, a pesar de todo. Mientras limpiaba la última gota de vidrio, Lucía no sabía que ese momento, esa humillación, sería el inicio de un cambio que nadie esperaba, porque el hombre mayor no era solo un testigo más. Él tenía un plan, una decisión, y su poder para cambiar vidas estaba en silencio, justo allí,
observando. Lucía salió de la cocina, aún temblando, y continuó con su turno. Cada sonrisa que ofrecía ahora teñida de una mezcla de miedo y determinación. No sabía qué vendría después, pero una cosa estaba clara. Nunca volvería a sentirse completamente derrotada. Hoy había sobrevivido al peor momento de su vida, y aunque su corazón dolía, algo en ella comenzaba a crecer, una fuerza silenciosa que nadie podía ver todavía. Lucía no podía concentrarse en nada. Cada vez que servía un plato, sentía como si todas las miradas la perforaran. Cada ruido del restaurante, cada plato que chocaba, cada vaso que tintineaba, la hacía saltar. Todavía podía escuchar el eco de las palabras de Alicia, resonando en su cabeza. «Recoge eso del suelo ahora». El hombre mayor, sentado en la misma mesa, seguía mirándola. Sus ojos no se apartaban ni un instante. Lucía no entendía por qué, pero algo en esa mirada le resultaba extraño, casi familiar. No era miedo ni desprecio, era calma, comprensión y algo más, algo que no podía identificar. Un peso invisible, como si esa mirada midiera su valor, su fuerza, su espíritu. Mientras caminaba de un lado a otro, su corazón seguía latiendo con fuerza. Cada paso que daba era un recordatorio de la humillación que había sufrido. Cada vez que levantaba un plato o agarraba una bandeja, sentía que Alicia podía aparecer en cualquier momento y gritar de nuevo. Lucía cerró los ojos un instante y respiró hondo, tratando de calmarse, tratando de olvidar la vergüenza. Pero no podía. Estaba pegada a su piel, como una sombra que no desaparece, que te sigue a todas partes. Alicia, por su parte, parecía satisfecha. Caminaba por el restaurante como si fuera su territorio, su reino, su escenario, disfrutando de cada reacción de los demás, cada murmullo de los clientes, cada mirada de sorpresa, cada silencio incómodo, alimentaba su ego. Para ella, el poder era humillar, controlar, aplastar. No había lugar para la compasión, no había espacio para la humanidad. Solo existía el control. Lucía se sentó un momento en la pequeña sala de descanso, tratando de recuperar el aliento. Se apoyó en la mesa, cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera. Por un segundo, permitió que las lágrimas vinieran. No un llanto sonoro, solo un suspiro ahogado que nadie podría escuchar. Se sentía rota, pero también, en algún lugar profundo de su interior, una chispa seguía viva. Una chispa que le decía que no todo estaba perdido, que todavía podía levantarse, que todavía había una oportunidad de cambiar las cosas. El anciano no se movía, no decía nada, pero Lucía sentía su presencia como un peso suave sobre sus hombros. No era una amenaza, pero tampoco era indiferente. Era algo más complejo, algo que no podía comprender en ese momento. Cada vez que sus ojos se cruzaban, sentía como si él le hablara sin palabras, como si le dijera: «Sé lo que has soportado. Sé lo que eres capaz de soportar. No estás sola». Mientras tanto, Alicia estaba en la otra punta del restaurante, dando órdenes al personal, criticando, regañando, asegurándose de que todos supieran quién estaba a cargo. Cada vez que alguien cometía un error, su voz se elevaba, fría y cortante, y todo el mundo sentía la presión de su autoridad. Para Lucía, esto era un recordatorio constante de que su trabajo nunca sería suficiente, que cada movimiento debía ser perfecto, que cualquier error podría ser mortal para su empleo. Marta se acercó a ella con cautela, intentando no llamar la atención de la jefa. Le dio una pequeña sonrisa, apenas visible, un gesto de apoyo silencioso. Lucía le devolvió la sonrisa, aunque con lágrimas aún en los ojos. No podían hablar, no podían hacer nada, pero el simple hecho de que alguien comprendiera su dolor era un alivio momentáneo, un pequeño oasis en medio de aquel desierto de humillación. De repente, el anciano se levantó. No dijo nada, no hizo ruido, solo tomó un cuaderno pequeño que había estado escondido en su abrigo y comenzó a escribir. Lucía lo miró de reojo, curiosa y asustada al mismo tiempo.
¿Quién era este hombre? ¿Por qué se interesaba en ella de esta manera? No entendía nada, pero sentía que algo estaba a punto de cambiar. Alicia, ajena a todo esto, continuaba con su rutina de crueldad. Su mirada se cruzó con la de Lucía en un momento, y aunque no dijo nada, su sonrisa era suficiente para recordarle a Lucía que seguía siendo la víctima, que su lugar estaba debajo, que su valor dependía de la aprobación de alguien que no tenía corazón. Lucía tragó saliva y respiró hondo, tratando de no dejar que el miedo la paralizara. Cada palabra de Alicia era un golpe invisible, pero ella debía mantenerse firme. Mientras tanto, el anciano continuaba escribiendo, con movimientos lentos y deliberados. Cada frase que anotaba parecía tener un propósito, un significado que Lucía no podía comprender. Era como si estuviera planeando algo, como si su simple observación tuviera un efecto invisible sobre ella, sobre su vida, sobre todo lo que la rodeaba. Lucía volvió a trabajar, pero ahora, con una mezcla de miedo y curiosidad. Cada vez que pasaba frente al anciano, sentía que algo dentro de ella cambiaba. No era solo alivio, no era solo esperanza, era una sensación extraña, un cosquilleo que le decía que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, que la humillación que había sufrido no era el final, sino el comienzo de algo más grande. Mientras servía a los clientes, pensaba en su madre, en su hermano, en todo lo que había sacrificado para estar allí. Recordó cada noche sin dormir, cada comida que se había saltado, cada lágrima que había ocultado. Todo eso le dio fuerza, porque aunque estaba cansada, aunque estaba herida, sabía que no podía rendirse, que todavía había algo por lo que luchar, algo que todavía podía cambiar. El anciano la llamó al final de su turno, con un gesto sutil, apenas perceptible. Lucía se acercó con cautela, sin saber qué esperar. No había miedo en sus ojos ahora, solo curiosidad y una ligera esperanza. El hombre le tendió la mano con un cuaderno abierto. Dentro había una nota con unas pocas palabras. Tu valor es más grande de lo que imaginas. No dejes que nadie te diga lo contrario. Lucía no podía creer lo que estaba leyendo. Su corazón latía con fuerza, mezclando incredulidad y emoción. Nunca nadie le había dicho algo así. Nunca nadie había reconocido su esfuerzo, su lucha, su dignidad. Por un momento se sintió vista, realmente vista, como si su existencia importara más allá de los errores que cometía, más allá de la crueldad que soportaba. Alicia, al verla recibir la nota, no dijo nada, pero su expresión cambió. No era enojo, no era rabia, era algo más sutil, algo que Lucía no pudo identificar. Tal vez fue sorpresa, tal vez fue la sensación de que su control absoluto no era tan absoluto después de todo, que incluso en su reino de crueldad había alguien que podía ver más allá de sus gritos, alguien que podía reconocer la fuerza que ella intentaba destruir. Lucía se retiró a la cocina con la nota en la mano, su corazón todavía latiendo con fuerza, su mente llena de preguntas y posibilidades. No entendía quién era realmente ese hombre, ni por qué se interesaba en ella. Pero sabía que algo dentro de ella había cambiado. La humillación todavía dolía, pero ahora había un atisbo de esperanza, una sensación de que la vida podía ser diferente, de que tal vez no todo estaba perdido. Mientras se sentaba por un momento, pensando en lo que acababa de suceder, Lucía no podía evitar preguntarse, ¿qué haría ese hombre por ella? ¿Era realmente alguien que podía cambiar su destino? ¿O simplemente un espectador silencioso, como tantos otros? No había respuestas claras, solo incertidumbre, solo la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. El resto de la noche pasó en una especie de niebla emocional. Lucía servía, limpiaba, atendía, pero cada acción estaba teñida por la emoción de lo que había sucedido. Cada mirada al anciano, cada pequeño gesto, cada pensamiento, estaba lleno de preguntas y posibilidades. Nunca antes había sentido algo así. Nunca antes había tenido la sensación de que alguien podía cambiarlo todo en un instante. Mientras la noche avanzaba, Lucía se dio cuenta de algo. La humillación no la había destruido.
En cambio, había despertado algo en ella, algo que nunca había sentido antes. Una mezcla de miedo, esperanza, fuerza y determinación. Sabía que no podía dejar que el dolor definiera su vida. Sabía que todavía había un camino, una oportunidad, una posibilidad de cambiar su destino. Y mientras limpiaba la última mesa, mientras los clientes se iban, y las luces del restaurante brillaban en silencio, Lucía entendió algo muy claro: la vida todavía tenía sorpresas para ella. La humillación que había sufrido no era el final, era solo el comienzo de algo mucho más grande, porque en algún lugar, en silencio, había alguien que la veía, alguien que reconocía su valor, alguien que estaba a punto de cambiarlo todo. Y Lucía, por primera vez en mucho tiempo, creyó que tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir a la crueldad de aquel mundo y salir más fuerte del otro lado. Lucía regresó a la cocina después de entregar la nota del anciano, pero no podía concentrarse en nada. Sus manos temblaban levemente mientras acomodaba los platos sucios y servilletas arrugadas. Cada sonido del restaurante parecía amplificarse en su cabeza: el tintineo de los cubiertos, el murmullo de los clientes, los pasos apresurados de los compañeros. Todo parecía pesado, cargado, como si la misma atmósfera del lugar la estuviera juzgando. Todavía podía sentir la mirada del anciano, silenciosa pero intensa, como si atravesara la cocina y llegara directamente a su corazón. No entendía por qué se había fijado en ella, por qué había tomado la molestia de escribir esas palabras. Pero algo dentro de Lucía le decía que no era un gesto cualquiera, que algo importante estaba a punto de suceder, algo que cambiaría la manera en que veía todo su mundo. Alicia apareció de repente, su sombra extendiéndose sobre la cocina como un manto de amenaza. Su voz era igual de cortante, igual de cruel, aunque ahora Lucía estaba demasiado cansada y emocionalmente agotada para reaccionar como antes. Solo la miró con los ojos grandes, llenos de miedo y ansiedad, mientras la jefa pasaba a su lado. Cada palabra que Alicia decía parecía aplastar el aire, hacer que todo se volviera más pesado. Lucía, otra vez mirando al cliente: concéntrate en tu trabajo. No quiero excusas, dijo, y aunque las palabras parecían simples, estaban cargadas de amenaza. Lucía asintió en silencio, tragando un nudo en la garganta. No podía decir nada. Ninguna palabra sería suficiente para defenderse. Ninguna explicación serviría para cambiar la actitud de Alicia. Todo estaba perdido, como siempre. Pero mientras limpiaba una mesa, un pensamiento atravesó su mente con fuerza. ¿Cómo podía un hombre, un extraño, ver su valor mejor que su propia jefa? ¿Cómo podía alguien entenderla cuando todos los demás solo la humillaban, solo la juzgaban? Esa pregunta se quedó con ella, persistente, haciendo que su corazón latiera con fuerza. Algo en ese pensamiento la hacía sentir un pequeño hilo de esperanza, una pequeña chispa de resistencia que no había sentido antes. Mientras trabajaba, recordó un pequeño incidente que había sucedido unos días antes. Un cliente había dejado caer un billete en el suelo, y aunque nadie lo vio, Lucía lo había recogido y devuelto con cuidado. Ese gesto había pasado desapercibido, como tantas otras cosas en su vida. Nadie la había visto esforzarse, nadie había notado su dedicación, su esfuerzo silencioso. Todo había sido ignorado, desestimado. Y sin embargo aquel anciano la había visto. Había notado algo que nadie más podía. Esa idea le dio fuerza. Aunque estaba exhausta, aunque su corazón todavía dolía por la humillación, sintió que podía seguir adelante, no por Alicia, no por los clientes, sino por ella misma, por su madre, por su hermano, por todo lo que había sacrificado para estar allí, porque aunque el mundo parecía querer aplastarla, todavía había algo dentro de ella que no se había roto. En ese momento, un compañero de trabajo, Camilo, el chef, se acercó a ella en silencio. No dijo nada, solo le dio un pequeño gesto de apoyo, un asentimiento casi invisible. Lucía apenas lo notó, pero ese gesto fue suficiente para recordarle que no estaba completamente sola. No todos eran crueles,
no todos eran indiferentes. Todavía había personas que podían ver más allá de la superficie, que podían notar el valor de alguien incluso cuando nadie más lo hacía. El anciano volvió a acercarse, esta vez con una expresión seria e intensa que parecía atravesar a Lucía sin tocarla físicamente. No habló. Solo le tendió un sobre pequeño, sellado. Lucía lo miró con cautela, insegura, pero al mismo tiempo con curiosidad. Sus manos temblaban mientras lo tomaba. Dentro había una carta con unas pocas palabras que hicieron que su corazón se detuviera por un instante. Tu vida no es lo que parece. Hay secretos que debes descubrir. Confía en tu instinto. Lucía no sabía cómo interpretar esas palabras. Su vida no había sido nada extraordinaria hasta ahora, solo trabajo duro, sacrificio y humillación. ¿Qué secretos? ¿De qué hablaba el anciano? Su mente giraba tratando de encontrar sentido a todo. Cada frase parecía abrir más preguntas que respuestas, y la incertidumbre comenzó a apoderarse de ella. Mientras leía la carta, un recuerdo reprimido vino a su mente. Su madre le había contado, hacía años, que la familia tenía problemas con ciertos negocios, con personas que nunca se habían mostrado tal como eran. Lucía había olvidado esos detalles, los había enterrado en su mente para no preocuparse demasiado. Pero ahora, con la carta en sus manos, esos recuerdos parecían cobrar vida, conectando con algo que nunca había entendido. El corazón de Lucía latía con fuerza. Todo parecía cambiar en cuestión de minutos. Lo que antes parecía un día más de humillación y rutina, ahora se había convertido en un misterio, en una promesa de descubrimiento, en una posible revelación que podría cambiar su destino. Cada pensamiento, cada emoción estaba amplificado. Miedo, ansiedad, pero también una chispa de esperanza que no podía ignorar. Mientras regresaba a su trabajo, sentía que el aire estaba más denso, como si el restaurante estuviera lleno de secretos que ella no podía ver. Cada cliente, cada compañero, cada objeto parecía tener un significado oculto. Lucía se movía con cuidado, consciente de que algo grande estaba ocurriendo, aunque no sabía qué. La tensión en el aire era palpable, como si todo estuviera esperando a que algo sucediera. Alicia, por supuesto, no se daba cuenta. Seguía creyendo que controlaba todo, que su poder era absoluto. Cada mirada de los empleados, cada movimiento, cada pequeño gesto estaba destinado a reforzar su dominio. Pero sin saberlo, el control de Alicia comenzaba a desmoronarse. Un espectador silencioso, un anciano misterioso, había empezado a mover las piezas de un juego mucho más grande, y Lucía era el centro involuntario de todo. Mientras pasaban los minutos, Lucía comenzó a notar pequeñas cosas que antes no había visto. Documentos extraños sobre la mesa del jefe de cocina, miradas furtivas entre algunos empleados, conversaciones interrumpidas cuando entraba alguien más. Todo parecía casual, pero había una sensación de que había algo que no debía estar allí, algo oculto, algo que solo ella estaba comenzando a percibir. El anciano se levantó nuevamente al final de la noche, y esta vez su gesto fue más directo. Lucía se acercó sin dudar, aunque su corazón latía con fuerza. Él la miró a los ojos, con una seriedad que la hizo temblar, y simplemente dijo: «Estás más cerca de lo que imaginas. Mañana vuelve temprano. Todo cambiará». Lucía no entendía lo que eso significaba, pero había algo en la forma en que lo dijo, en la intensidad de su mirada, que le hizo sentir que no podía ignorarlo. Una mezcla de miedo y curiosidad se apoderó de ella. ¿Qué estaba a punto de suceder? ¿Qué secreto estaba esperando para ser descubierto? Su mente giraba sin parar, llena de preguntas, y cada respuesta parecía llevar a otra pregunta aún más inquietante, mientras limpiaba la última bandeja y se preparaba para cerrar. Lucía no podía dejar de pensar en la carta, en las palabras del anciano, en todo lo que había sucedido esa noche. Todo estaba envuelto en misterio y emoción. La humillación de Alicia, que había parecido ser el punto más bajo de su vida,
Ahora se sentía como un preludio, como una introducción a algo mucho más grande, algo que podría cambiarlo todo. Al salir del restaurante, la noche estaba tranquila, pero Lucía sentía que cada sombra, cada rincón, cada pequeño sonido tenía un significado oculto. No podía dormir, no podía relajarse. Todo su mundo había cambiado en cuestión de horas. El miedo seguía allí, latente, pero algo más había nacido dentro de ella, una determinación silenciosa de descubrir la verdad, de encontrar los secretos que la rodeaban, de enfrentarse a cualquier cosa que viniera. Lucía sabía que la vida nunca volvería a ser la misma. La humillación había sido solo el inicio. Ahora había un misterio que la esperaba, un desafío que debía aceptar, y una fuerza desconocida que la guiaba hacia algo que todavía no podía comprender por completo. Y mientras cerraba la puerta del restaurante detrás de ella, con el corazón aún latiendo con fuerza y la carta del anciano apretada en su mano, Lucía sintió por primera vez en mucho tiempo que tal vez, solo tal vez, podía cambiar su destino. No, que el miedo no era más fuerte que su voluntad, que incluso en la oscuridad siempre hay una chispa que puede iluminar el camino. Lucía no podía dejar de pensar en las palabras del anciano mientras regresaba al restaurante al día siguiente. Su corazón latía con fuerza, mezcla de miedo y expectación, como si algo estuviera esperando justo detrás de la puerta. Cada paso que daba hacia aquel lugar la llenaba de tensión, como si caminara sobre un hilo invisible suspendido en el aire, con la posibilidad de caer en cualquier momento. El restaurante parecía igual que siempre, las luces cálidas, el aroma a comida recién hecha, el murmullo de los clientes. Todo parecía normal, pero Lucía sabía que nada sería igual. Algo invisible estaba cambiando a su alrededor, algo que ella no podía ver todavía, pero que sentía profundamente en cada fibra de su ser. Mientras se acercaba a su estación, el anciano ya estaba allí, sentado en la misma mesa de siempre. No necesitó saludarla, su mirada lo decía todo. Tenía un aire de autoridad tranquila, de poder silencioso, de alguien que sabía más de lo que mostraba. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda, mezcla de respeto y temor. Sin decir palabra, él extendió su mano y le entregó un sobre más grande que el anterior. Lucía lo tomó con cuidado, como si tocar aquello fuera tocar una fuerza desconocida. Dentro había documentos, fotografías y una carta. No podía creer lo que estaba viendo. Su mente giraba sin parar, intentando comprender cómo algo así podía estar conectado con ella, con su vida, con todo lo que creía conocer. La carta decía simplemente: hoy comenzarás a entender la verdad. Observa, escucha y actúa. Tu vida está a punto de cambiar, pero recuerda, todo tiene un precio. Lucía sintió un escalofrío. Todo lo que había soportado hasta ahora parecía insignificante, comparado con lo que estas palabras sugerían. Nunca había imaginado que su existencia podría estar ligada a secretos tan profundos, tan peligrosos. La humillación de ayer, los gritos de Alicia, todo parecía un preludio de algo mucho más grande, algo que estaba por revelarse. Mientras intentaba procesar la información, Alicia apareció, como siempre, caminando con seguridad y controlando cada movimiento del personal. Su mirada se cruzó con la de Lucía, y por un instante, Lucía creyó ver algo diferente en sus ojos. Una mezcla de sorpresa y tensión, como si algo comenzara a desafiar su autoridad. Pero antes de que pudiera analizarlo, Alicia continuó con su rutina, ajena a lo que estaba a punto de suceder. El anciano se levantó y caminó hacia la cocina, invitando a Lucía a seguirlo. Sin decir palabra, ella lo hizo. Mientras caminaban, sentía que su corazón latía con fuerza, que su respiración se aceleraba. Cada paso estaba lleno de incertidumbre, cada movimiento cargado de tensión. Sabía que algo iba a suceder, algo que podría cambiar todo. Cuando llegaron a un lugar apartado, el anciano finalmente habló. Lucía, el restaurante no es lo que parece. Alicia no es la verdadera dueña. Este lugar,
guarda secretos que nadie más conoce. Y tú eres parte de algo que aún no comprendes. Lucía no podía creer lo que escuchaba. Su mente daba vueltas, tratando de conectar los puntos, de encontrar sentido a todo. ¿Cómo podía ella, una simple camarera, estar involucrada en algo tan grande, tan peligroso? El miedo se mezclaba con la emoción, con la curiosidad, con un extraño sentimiento de destino. El anciano le mostró documentos que revelaban la verdadera propiedad del restaurante, transacciones ocultas y secretos que Alicia había intentado mantener en silencio. Lucía comprendió entonces que todo lo que había visto, todas las humillaciones, todos los gritos, habían sido parte de un juego mucho más grande de poder y control. Ella no era solo una víctima, era una pieza clave, un elemento inesperado que podía cambiar el equilibrio. Mientras revisaba los documentos, Lucía sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había soportado, todo lo que había callado, ahora cobraba un significado diferente. La humillación de ayer, los gritos, las miradas de los clientes, todo formaba parte de un escenario que estaba destinado a revelar su fuerza y su valor. Por primera vez, entendió que no era solo una víctima, que tenía un papel importante que jugar. El anciano continuó hablando, explicándole cómo Alicia había manipulado la situación durante años, cómo había utilizado su autoridad para controlar a todos, y cómo ahora, con la intervención correcta, su poder podría desmoronarse. Cada palabra llenaba a Lucía de una mezcla de miedo y determinación. Punto Sofía. De Yayuramos centro e indeterminación. Sabía que el camino sería difícil, que las decisiones que tomara tendrían consecuencias, pero también sabía que finalmente tenía la oportunidad de cambiar su destino. Mientras escuchaba, Lucía recordó todas las veces que había sentido impotencia, todas las noches que había llorado en silencio, todos los momentos en los que había pensado que su vida no tenía valor. Y ahora, de repente, esas experiencias adquirían un nuevo significado. Cada lágrima, cada sacrificio, cada acto de resistencia silenciosa se estaba convirtiendo en la base de su fuerza. El anciano le entregó un plan. No detallado, sino un esquema, un camino que debía seguir. Lucía debía observar, aprender y esperar el momento adecuado para actuar. Cada paso debía ser calculado, cada palabra medida. La tensión crecía dentro de ella, mezclada con una curiosidad insaciable y un miedo que le cortaba la respiración. Todo parecía un juego peligroso, un equilibrio entre la vida y la humillación, entre el poder y la impotencia. Alicia, ajena a todo esto, seguía su rutina en el restaurante. Cada gesto, cada orden, cada mirada, parecía reforzar su control, pero Lucía ahora entendía que era una ilusión. Cada movimiento de Alicia, cada acto de crueldad, cada grito, estaba siendo observado, evaluado y registrado. Y Lucía, silenciosa y oculta, en su papel de camarera, comenzaba a comprender que podía ser el catalizador de un cambio que nadie más esperaba. Mientras avanzaba la mañana, Lucía comenzó a notar pequeños detalles que antes había ignorado. Conversaciones que se interrumpían cuando entraba alguien, documentos que se ocultaban rápidamente, gestos y miradas que parecían cargados de significado. Todo indicaba que el restaurante guardaba secretos mucho más profundos de lo que ella había imaginado. Cada descubrimiento aumentaba la tensión, cada revelación hacía que su corazón latiera más rápido. El anciano le enseñó a mantenerse calmada, a usar la paciencia como arma, a observar sin ser vista. Cada acción debía ser medida, cada palabra cuidadosamente calculadosa. La presión era inmensa, pero Lucía comenzó a sentir una fuerza desconocida, un poder silencioso que crecía dentro de ella. Por primera vez, sentía que no era solo una víctima, que podía influir en los acontecimientos, que podía enfrentar a Alicia y cambiar el curso de todo.
mientras la noche caía nuevamente sobre el restaurante. Lucía se sentó en la pequeña sala de descanso, con la carta y los documentos frente a ella. Su corazón todavía estaba agitado, su mente llena de preguntas y planes. Pero algo había cambiado. La humillación de días anteriores ya no parecía tan aplastante. Ahora había un propósito, una misión, una oportunidad de transformar su destino. Y mientras se preparaba para cerrar por la noche, Lucía sintió una mezcla de miedo y determinación que nunca había experimentado antes. Sabía que lo que venía sería difícil, que enfrentaría desafíos que pondrían a prueba su fuerza, su paciencia y su valor. Pero también sabía que finalmente tenía la oportunidad de tomar el control de su vida, de dejar de ser víctima, de demostrar que incluso en la oscuridad más profunda hay una chispa que puede iluminar el camino. Antes de salir, el anciano le entregó una última advertencia: no subestimes a nadie. Lo que parece pequeño puede ser decisivo. Mantén los ojos abiertos. Todo puede cambiar en un instante. Lucía lo tomó con seriedad. Cada palabra estaba cargada de verdad, de tensión, de una amenaza silenciosa. Su mundo ya no era el mismo. La humillación de Alicia había sido solo el primer acto de un drama mucho más grande, y Lucía sabía que debía estar lista, porque lo que venía no solo afectaría su destino, sino el de todos los que estaban dentro de aquel restaurante. Mientras cerraba la puerta detrás de ella, Lucía respiró profundamente. Su corazón latía con fuerza, la adrenalina recorría su cuerpo, y un pensamiento claro atravesó su mente: no más humillaciones, no más miedo. Era hora de actuar, de observar, de esperar el momento correcto para cambiar todo, porque incluso en la vida más oscura, a veces, un acto silencioso, una decisión inesperada, puede alterar el destino de manera irreversible. Lucía caminó hacia la noche, con la carta del anciano y los documentos apretados en la mano, consciente de que todo estaba a punto de cambiar. Y mientras las luces del restaurante se apagaban, sintió por primera vez una mezcla de esperanza y tensión que no podría desaparecer. Su vida estaba a punto de entrar en un territorio desconocido, lleno de secretos, desafíos y decisiones que pondrían a prueba cada fibra de su ser. Porque en ese momento, Lucía entendió algo muy claro: la humillación de ayer había sido solo el inicio. Hoy, un destino más grande la estaba esperando, y ella estaba lista para enfrentarlo, aunque no supiera aún las consecuencias que esto traería. Lucía nunca había sentido el peso del miedo y la determinación al mismo tiempo, pero aquel día lo experimentó con una intensidad que le cortaba la respiración. Mientras caminaba hacia su estación, sentía que cada mirada de Alicia estaba cargada de amenaza, como si la jefa pudiera leer cada pensamiento que cruzaba su mente. Cada paso era un desafío silencioso, cada gesto suyo un acto de coraje. Alicia seguía su rutina con su habitual crueldad, dando órdenes con voz fría y calculada. Pero hoy algo era diferente. Lucía podía percibir pequeños signos de nerviosismo en la jefa, movimientos sutiles que antes no había notado, una mano temblorosa al tomar un pedido, una ceja levantada al observar un documento que pasaba desapercibido para todos los demás. Alicia no lo sabía todavía, pero el equilibrio estaba cambiando. El anciano estaba allí de nuevo, sentado en su mesa, observando en silencio. No necesitaba hablar. Su simple presencia generaba un efecto invisible sobre todo lo que ocurría. Lucía podía sentir su mirada apoyándola, guiándola, impulsándola a moverse con cuidado pero con decisión. Era un recordatorio silencioso de que no estaba sola, de que había un poder mayor que podía influir en los acontecimientos si se actuaba con inteligencia. Mientras servía a los clientes, Lucía comenzó a notar errores que antes habían pasado desapercibidos: documentos mal colocados, conversaciones interrumpidas, miradas de complicidad entre algunos empleados. Todo indicaba que la red de control de Alicia no era perfecta,
y había grietas en su imperio de miedo, y cada grieta era una oportunidad. Marta, su amiga y compañera de trabajo, se acercó discretamente y le susurró: «Hoy será diferente, lo siento en el aire». Lucía asintió sin palabras. No podía permitirse hablar demasiado. Cualquier palabra equivocada podría alertar a Alicia. Pero la sensación era clara. Algo estaba a punto de suceder. La tensión dentro del restaurante era casi palpable, como si cada objeto, cada gesto, cada palabra contuviera un secreto esperando ser revelado. El anciano llamó a Lucía al final de la mañana. Caminó hacia él, cada paso lleno de miedo y anticipación. Él extendió un cuaderno con instrucciones precisas: observar, esperar, registrar. Cada movimiento de Alicia debía ser estudiado, cada reacción tomada en cuenta. Lucía comprendió que la hora de la acción se acercaba. No sería inmediata, pero cada detalle contaba. Mientras volvía a su estación, sintió que la presión aumentaba. El miedo no había desaparecido. De hecho, parecía multiplicarse con cada minuto que pasaba. Pero había otra emoción mezclada, una fuerza silenciosa que comenzaba a emerger, un coraje que no había sentido antes. Sabía que todo estaba a punto de cambiar, que cada error de Alicia, cada acto de crueldad, sería usado en su contra en el momento adecuado. Los clientes continuaban llegando, ajenos a la tensión que hervía bajo la superficie. Lucía servía con precisión, cada gesto cuidadosamente calculado, mientras su mente planeaba los movimientos que podrían desencadenar el cambio. Sabía que no podía fallar, que cada decisión tenía un peso enorme. Su corazón latía con fuerza, pero había una claridad que antes no existía. La humillación de ayer había sido solo el inicio. Hoy era la oportunidad de volverse más fuerte. De repente, un incidente menor ocurrió. Un pedido mal preparado provocó que un cliente se quejara. Alicia se acercó rápidamente gritando, su voz cortante y afilada como un cuchillo. Todos contuvieron la respiración, esperando la explosión de la jefa. Pero Lucía, con una calma sorprendente, intervino. Con voz firme y controlada, corrigió el error y calmó al cliente, manejando la situación con una precisión que nadie esperaba. Alicia se sorprendió, un destello de ira cruzando su rostro. No estaba acostumbrada a que alguien desafiara su control de esa manera. Lucía sintió cómo el poder dentro de ella crecía con cada segundo. Sabía que había ganado un pequeño terreno, una pequeña victoria que cambiaría la dinámica dentro del restaurante. El anciano, observando desde su mesa, asintió ligeramente. Sin palabras, su aprobación silenciosa fortaleció la confianza de Lucía. Era un recordatorio de que sus acciones no eran en vano, de que cada paso, cada decisión calculada, contribuía a un cambio mayor. La tensión seguía presente, pero ahora había una chispa de esperanza, una sensación de que el poder estaba empezando a inclinarse lentamente a su favor. Mientras avanzaba la tarde, Lucía comenzó a notar más grietas en la autoridad de Alicia. Un empleado ocultaba un documento, un camarero intercambiaba miradas con otro. Todo indicaba que el control absoluto de Alicia estaba fallando. Y Lucía estaba lista para actuar cuando llegara el momento. Cada observación, cada detalle registrado en su mente, era un paso más hacia el desenlace que cambiaría todo. Finalmente, Alicia cometió un error grave. Una orden importante fue mal entregada y un cliente exigió hablar con la gerencia. La jefa, enfurecida, comenzó a gritar, su voz resonando como un martillo. Pero esta vez Lucía no se encogió. Con calma y determinación, intervino, corrigiendo la situación y manejando la crisis de manera impecable. Los clientes comenzaron a mirarla con respeto y algunos incluso la sonrieron. La reacción de Alicia fue inmediata. Un estallido de furia contenida. Su control se estaba desmoronando frente a los ojos de todos. Lucía podía sentir cómo el miedo se transformaba en poder, cómo cada acción calculada estaba comenzando a dar frutos. Era un momento decisivo,
un punto de inflexión que cambiaría la dinámica del restaurante para siempre. El anciano se levantó nuevamente, y su mirada se cruzó con la de Lucía. No necesitaba palabras, todo estaba dicho en ese silencioso intercambio de miradas. Era un recordatorio de que el plan estaba funcionando, de que la humillación de ayer, los gritos, la presión, todo había sido parte de un juego mucho más grande, y que ahora finalmente la justicia silenciosa comenzaba a tomar forma. Alicia, viendo cómo su autoridad se debilitaba, intentó recuperar el control, gritando órdenes más fuertes, criticando a los empleados de manera más severa. Pero Lucía ya no era la misma. Había pasado de víctima a observadora estratégica. Cada movimiento de Alicia registrado, cada reacción planeada para ser usada en el momento adecuado. La tensión en el restaurante alcanzaba su punto máximo, cada segundo cargado de emoción, miedo y anticipación. Mientras la noche caía, Lucía sintió que todo estaba a punto de estallar. Sabía que el desenlace estaba cerca, que cada detalle, cada observación, cada acción calculada, pronto revelaría el verdadero giro de los acontecimientos. La humillación que había soportado, los gritos que había escuchado, todo tenía un propósito: preparar el terreno para el cambio, para la caída de Alicia y el surgimiento de algo completamente inesperado. El anciano se acercó una vez más, con una mirada que combinaba aprobación y advertencia. Lucía comprendió que debía estar lista, que la próxima acción sería decisiva. Todo el trabajo, toda la paciencia, toda la observación culminaba en este momento, y mientras respiraba profundamente, sintiendo la mezcla de miedo, tensión y determinación, supo que no había vuelta atrás. La hora de la verdad había llegado, y entonces, finalmente, ocurrió. Un error menor de Alicia desencadenó una reacción en cadena. Documentos expuestos, secretos revelados, conversaciones escuchadas. La autoridad de Alicia se vino abajo frente a todos. Los empleados comenzaron a cuestionarla, los clientes miraban con incredulidad, y Lucía, silenciosa pero firme, observaba cómo su paciencia y estrategia daban fruto. La humillación, el miedo, todo el dolor del pasado se transformaba en justicia silenciosa y poder recién descubierto. Lucía sintió una mezcla de emociones que no podía describir: alivio, satisfacción, miedo y aún respeto por la fuerza de Alicia. Pero sobre todo, sintió que finalmente estaba tomando control de su vida, que cada lágrima, cada sacrificio, cada momento de humillación había tenido un propósito. La caída de Alicia no era solo un triunfo personal, era un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la fuerza y la determinación pueden prevalecer. Cuando la noche finalmente terminó, Lucía estaba agotada, pero su espíritu estaba más fuerte que nunca. Había presenciado, y en parte provocado, la caída de la jefa que había sembrado miedo durante tanto tiempo. Sabía que la vida no sería fácil a partir de ahora, que nuevas pruebas y desafíos vendrían. Pero también sabía que había pasado la primera prueba más importante: descubrir su fuerza, aprender a esperar el momento adecuado y actuar con precisión. El anciano le dio una última mirada antes de marcharse, silenciosa, poderosa, cargada de significado. Lucía comprendió que no era el final. La vida aún tenía más secretos, más pruebas, más giros inesperados, pero ahora estaba lista, por primera vez realmente lista, para enfrentar lo que viniera, porque la humillación ya no la definía. Ahora era la estratega silenciosa, la que observaba, aprendía y esperaba. Y todo aquel restaurante, todas aquellas paredes que antes habían sido su prisión emocional, se convertían en un tablero de juego donde ella podía cambiar el destino de todos. La mañana siguiente llegó con una calma engañosa. El restaurante parecía igual, pero Lucía sabía que nada volvería a ser igual. Cada mesa, cada silla, cada sonrisa de los clientes ocultaba una tensión invisible que todos podían sentir, incluso si no podían nombrarla. La caída de Alicia había dejado un vacío, un espacio que debía ser llenado con cuidado,
y Lucía sentía el peso de cada decisión que tomaba al avanzar por el lugar. El anciano estaba allí de nuevo, su presencia silenciosa y poderosa. Lucía sintió cómo su mirada la envolvía, recordándole que cada paso que daba era parte de algo más grande, algo que todavía no podía comprender completamente. Su corazón latía con fuerza mientras recogía los documentos que había usado el día anterior, consciente de que la verdad estaba a punto de revelarse por completo. Mientras servía a los clientes, Lucía notó algo que no había visto antes. Un empleado que permanecía en silencio, observando con atención, parecía nervioso, pero también alerta. Algo en su actitud le dio un presentimiento incómodo, una sensación de que aún había secretos ocultos, de que la caída de Alicia no era el final, sino solo el inicio de un desenlace mucho más grande. El anciano llamó a Lucía discretamente. Caminó hacia él, con pasos que mezclaban temor y anticipación. Él extendió la mano y le entregó un sobre más grande que todos los anteriores. Dentro había documentos y fotografías que revelaban un secreto que Lucía nunca habría imaginado. Alicia no solo había ocultado su verdadera identidad, sino que todo el restaurante había sido construido sobre mentiras, manipulación y control de un poder desconocido, un poder que ahora estaba al alcance de Lucía. Mientras leía, su corazón latía con fuerza y una mezcla de incredulidad, miedo y asombro la inundó. Todo lo que había soportado hasta ahora, cada lágrima, cada humillación, cada grito, no había sido en vano. Todo formaba parte de un plan más grande, un plan que la incluía de manera que nunca podría haber anticipado. Lucía comprendió que el destino del restaurante, de todos los empleados y de cada cliente que había estado allí, dependía de lo que ella hiciera a continuación. De repente, la puerta del restaurante se abrió de golpe. Alicia estaba allí, con el rostro pálido y los ojos llenos de ira y miedo. Había descubierto que su control estaba desmoronándose y que alguien más estaba tomando decisiones que ella no podía detener. Cada paso que daba estaba cargado de tensión, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. «¿Esto no puede estar pasando? ¡No puedes hacer esto!», gritó Alicia, pero su voz temblaba, traicionando la inseguridad que comenzaba a apoderarse de ella. Lucía la miró con calma, sin temor, sosteniendo los documentos que exponían todos sus secretos. Por primera vez, la jefa que había sembrado terror ya no tenía poder sobre ella. Los empleados comenzaron a murmurar, algunos en shock, otros en alivio. El cambio de poder era evidente. Cada mirada que Lucía recibía era un recordatorio de que finalmente, después de tantas humillaciones, injusticias y sufrimientos, estaba tomando el control de su vida. La tensión en el aire era palpable, como si cada segundo pudiera desencadenar un desastre o un milagro. El anciano se acercó a Lucía, y con una mirada silenciosa, le dio la señal de que era el momento. Todo había sido planeado, cada detalle había sido estudiado, y ahora la verdad debía salir a la luz. Lucía respiró profundamente, sintiendo el peso de la responsabilidad y la fuerza que había crecido dentro de ella durante semanas. Con voz firme y clara, comenzó a revelar los secretos de Alicia frente a todos, su verdadera identidad, sus manipulaciones, y cómo había usado su autoridad para controlar y humillar a quienes la rodeaban. Cada palabra resonaba en el restaurante, cada frase un golpe de justicia silenciosa que desmantelaba el imperio de miedo que Alicia había construido. Alicia intentó interrumpir, gritar, amenazar, pero nadie la escuchaba. Cada empleado, cada cliente, cada persona presente estaba concentrada en la verdad que Lucía estaba exponiendo. El poder que una vez parecía absoluto se desvanecía con cada palabra, con cada revelación, y la jefa que había humillado a tantos finalmente estaba siendo desenmascarada, mientras Lucía continuaba. Recordó cada lágrima que había derramado, cada momento de humillación, cada instante en que había sentido que no podía más. Todo eso se convirtió en fuerza, en determinación, en claridad. Cada palabra que pronunciaba
Era una victoria silenciosa. Cada frase un paso más hacia un futuro donde ya no sería víctima. El anciano permanecía en silencio, observando con orgullo silencioso. Su plan había funcionado. La paciencia, la observación, la estrategia, todo culminaba en este momento. Lucía no solo había sobrevivido a la crueldad de Alicia, sino que había tomado el control, había invertido el miedo en poder y justicia. De repente Alicia se derrumbó. Su fachada de autoridad se desintegró, y con lágrimas en los ojos comprendió que había perdido. No había gritos, no había fuerza que pudiera revertir lo que se había revelado. La verdad había salido a la luz, y con ella, la caída de quien había sembrado miedo durante tanto tiempo. Los empleados, que antes temían a la jefa, comenzaron a mirar a Lucía con respeto y admiración. La camarera, que una vez había sido humillada frente a todos, ahora se erguía como símbolo de resistencia, inteligencia y fuerza. Su mirada era firme, su voz segura y su corazón lleno de una mezcla de alivio, orgullo y asombro por lo que había logrado. El anciano se acercó una vez más y en un gesto silencioso le entregó una llave antigua. «Esto es solo el comienzo», dijo con voz baja y solemne. Lucía comprendió que el restaurante, los secretos que contenía y el destino de todos los que trabajaban allí dependían ahora de ella. Tenía el poder y la responsabilidad de decidir cómo seguir, y aunque el futuro era incierto, por primera vez en su vida se sentía verdaderamente dueña de su destino. Alicia, derrotada y humillada, fue escoltada fuera del restaurante. La tensión que había dominado el lugar durante tanto tiempo finalmente se disipó, reemplazada por una sensación de alivio y libertad. Lucía se quedó de pie, respirando profundamente, consciente de que su vida había cambiado para siempre. Lo que una vez había sido un lugar de humillación y miedo ahora era un espacio donde podía ejercer su fuerza y su valor. Los empleados se acercaron a ella, algunos con lágrimas, otros con sonrisas, todos mostrando respeto y gratitud. Lucía comprendió que su sufrimiento no había sido en vano, que cada lágrima, cada momento de miedo, había sido un paso necesario hacia esta transformación. Por primera vez, sintió que la justicia no era solo un concepto, sino una realidad tangible que podía construir con sus propias manos. Mientras el anciano se retiraba, Lucía sintió una mezcla de emociones: orgullo, alivio, gratitud y una ligera inquietud por lo que vendría después. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, que cada decisión que tomara tendría un impacto significativo y que el camino hacia la verdadera libertad y justicia apenas comenzaba. Esa noche, mientras cerraba el restaurante, Lucía se quedó sola un momento, contemplando todo lo que había pasado. La humillación, el miedo, la injusticia, la desesperación, todo se había transformado en fuerza, inteligencia y propósito. Pentone, y no se hacía nada. La camarera, que una vez fue quebrada frente a todos, ahora era la estratega silenciosa, la dueña de su destino, la que podía cambiar la vida de quienes la rodeaban. Y mientras salía al exterior, respirando el aire fresco de la noche, Lucía comprendió algo fundamental. La vida puede ser cruel, injusta y llena de humillación, pero incluso en los momentos más oscuros, la paciencia, la fuerza interior y la estrategia silenciosa pueden cambiarlo todo. Lo que parecía imposible puede volverse realidad, y lo que parecía un destino sellado puede ser reescrito por quien tiene el valor de actuar en silencio. Lucía cerró los ojos un instante, recordando todo lo que había soportado y todo lo que había aprendido. Y mientras los primeros rayos de la mañana iluminaban las calles, supo con certeza que su vida nunca sería la misma. La humillación había terminado, la justicia había prevalecido y un nuevo capítulo comenzaba, lleno de posibilidades, poder y esperanza. Porque en aquel restaurante, entre secretos y sombras, la camarera humillada se había convertido en la protagonista de su propio destino. Y aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbre,
Lucía sabía que finalmente podía enfrentar cualquier desafío, superar cualquier obstáculo y vivir su vida con dignidad, fuerza y determinación.